La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10. Vamos a leer junto el libro Hechos, capítulo 19, versículo al 8. En voz alta lo leemos todos juntos. Empezamos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos juntos: tú eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Quién es tú? Es el Jesús, ¿sí? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Saluden, vean los ojos, decimos hola. Hola. Sí, hola. Bueno, esto es más fácil, ¿no? Hola. Y después saludamos una vez más. Decimos: nosotros somos colaboradores de todas las vidas. Nosotros somos colaboradores de toda la vida. Amén. ¿Sí? Como ustedes confesaron, somos todos colaboradores entre unos a otros. No es momentáneo, sino colaboradores de toda la vida, ¿sí? Hasta que nosotros nos muramos y nos vayamos hasta el reino de Dios. Trabajar juntos, amén. Colaborador quiere decir dar la vida, ¿sí? Por el Evangelio, para transmitir el Evangelio, todos juntos, unidos a todas las naciones, amén. Espero que nuestro culto de Latinoamérica sean colaboradores de la vida, como confesaron en este momento, amén. Bueno, hoy vamos a ver la palabra que vamos a recibir y que se va a cumplir en nuestro campo. Es el libro Hechos 19, 8 al 10. Y el nombre es Escuela Tirano de la época, ¿sí? Escuela Tirano de la época. Nosotros todos los días, ¿sí? Todos los domingos estamos mirando el libro Hechos, ¿sí? El libro Hechos, estamos mirando todos los domingos cada capítulo del libro Hechos. Y a través de este púlpito del domingo pasado, ¿qué es lo que vimos? Vimos el itinerario del segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Y terminó hasta el domingo pasado. ¿Cómo fue todo el itinerario de Pablo en viaje misioneros? El segundo viaje misionero, ¿sí? Y hoy en el capítulo 19 que acabamos de leer, y todo el capítulo está mostrando específicamente de qué, el ministerio de Pablo, dónde era el lugar, ¿sí? En el tercer viaje de misioneros, ¿sí? Pablo ya termina el segundo viaje misionero y comienza el tercer viaje misionero. Y esto es capítulo 19 que vamos a ver hoy, ¿sí? Y también podemos ver que durante 5 años de ministerio, ¿sí? Que hizo en este lugar que aparece en el capítulo 19, el tercer viaje misionero, ¿sí? Estuvo ministrando 3 años en zona Efesio. Como esto podemos ver que en zona Efeso, donde la ciudad Efeso, podemos ver que era un punto estratégico para las misiones, ¿sí? Era un punto estratégico para Pablo, utilizó esta ciudad, donde es Efeso, ¿sí? De los 5 años que ministró en el tercer viaje de misionero, 3 años estuvo ministrando en este lugar, en Efeso, ¿sí?
Y en ese Éfeso era una ciudad en ese momento mundialmente muy famoso, desarrollado en comercial, y también era la capital de Asia y estaba debajo de dominio de romanos, ¿sí? Era capital de Asia Menor y Éfeso era una ciudad muy comercial, desarrollado, pero estaba debajo del imperio romano, ¿sí? Pero vean cómo eran tan desarrollados. Había gran teatro, ¿sí? Que tenía una capacidad de 20.000, entraba 24.000 personas. Ustedes imagínense una estructura, una construcción, 2000 años atrás, que puedan construir una capacidad de 24.000 personas. Es algo milagro, ¿no? ¿Sí? La tecnología en ese momento. Y también no solo este teatro grande, sino había también un templo de Artemisa llamado una de las 7 maravillas del mundo, ¿sí? Y también, aparte de esto, había gimnasio, centro musical, bibliotecas y los bañaderos, grandes bañaderos, y habían de todo, ¿sí? Y esto no es ahora, sino 2000 años atrás, ¿sí? Vean cómo estaba desarrollado el lugar Éfeso. Era una ciudad brillante, hermosa y desarrollada. Por esta razón, las mujeres, ¿sí? Las mujeres de esa época, ¿sí? Para ir a visitar una vez a la ciudad de Éfeso, era un sueño para las mujeres, ¿sí? Quería ir a visitar, como nosotros queremos ir a visitar los lugares centro turísticos, los lugares famosos, ¿sí? Las ruinas. Como esto, las mujeres de ese momento también deseaban para viajar a esta ciudad, ¿sí? A esta ciudad Éfeso. Era muy hermosa, ¿sí? Era deseo de una mujer. Pero si nosotros vemos físicamente era hermosa, era todo bello, pero espiritualmente era una ciudad llena de depravación y lleno de corrupción, ¿sí? Y también era una ciudad llena de ídolos y de supersticiones, ¿sí? Eran ídolos, chamanes, idolatrías. En una palabra, era una ciudad establecida firmemente de la torre de la fuerza oscuridad, ¿sí? Se veía por afuera hermoso, bello, y era todo un lugar deseado para ir a visitarlo. Pero, por un lado, era un campo atrapado totalmente de Génesis 3, 6, 11 y de toda la fuerza oscuridad, ¿sí? Era totalmente despierto, totalmente dormido espiritualmente, ¿sí? Lleno de la oscuridad. Por esta razón, apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los creyentes de la iglesia Efeso, justamente es el libro Efesio, ¿sí? Escribió Pablo y muchas partes exige Pablo, que le dice repetitivamente, continuamente, le dice que hagan los creyentes del lugar Efeso, de la iglesia Efeso, tiene que hacer la batalla espiritual, ¿sí? La batalla espiritual, ¿sí? Y que hagan la batalla espiritual en esa ciudad. Vemos en el libro de la Biblia cómo era la situación. En Efesios 4, 22 al 24, vamos a leer todos juntos. Efesios capítulo 4, 22, 24, dice así, Efesios, vamos a leer juntos. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Dice que nosotros que tenemos que salir, desvestir del hombre viejo. Y también en Efesios capítulo 5, 8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. Amén. Tenemos que hacer un papel, una función de brillar la luz en las zonas de oscuridad, ¿sí? No solo en Efeso, sino en este momento, nuestro deber, nuestra misión, ¿sí? El deseo de Dios es que nosotros seamos la luz. Quiere que nosotros desvistamos del hombre viejo, ¿sí? Y seamos un hombre nuevo. Y también seamos la luz de Cristo. Amén. Y también en Efesios 6, 12, vamos a leer juntos, dice,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? O sea, nuestra lucha, ¿qué quiere decir? ¿Qué es sacar nuestro hombre viejos y recibir el hombre nuevo? ¿Sí? Tenemos que dejar toda nuestra codicia, nuestras ideas, ¿sí? Nuestros criterios. Sino siempre tenemos que estar en palabra, en oración, ¿sí? Y coincidir el deseo de Dios. ¿Cuál es? Salvar las almas. Amén. Salvar las almas es muy importante. Tenemos que hacer la función de la luz, ¿sí? No tenemos que luchar entre nosotros, quiere decir, ¿sí? La lucha no es entre carne, sino en la batalla espiritual, con las fuerzas oscuridades, ¿sí? Potestad del aire, ¿sí? Todos los gobernadores de las tinieblas, tenemos que luchar con ellos. Tenemos que luchar de las cosas que no se ven en nuestros ojos. Amén. De lo que se ve, no, ustedes llévense bien, ¿sí? No se sientan, no reciban la prueba por las palabras de las personas. Amén. Porque un hombre no es perfecto. Por esta razón, nosotros necesitamos escuchar la palabra. Podemos equivocar, ¿sí? Podemos tener confusiones, malentendimientos, pero eso es todo engaño de Satanás. Amén. Solamente nosotros tenemos que vestir el nombre nuevo. ¿Qué quiere decir? Recibir y aceptar al Señor Jesucristo y hacer todas las cosas como Jesucristo quiere que lo hizo, ¿sí? Quiere que hagamos. La única cosa es salvar las almas. Amén. Salvar las almas. Ustedes no pidan otras cosas, sino ustedes concentren en salvar las almas, ¿sí? En el evangelismo, Dios nos añade todas las cosas lo más posible. Amén. Y quiero que experimenten eso. Como le dije, no solo en ese tiempo, sino en este tiempo donde vivimos, también debemos hacer la batalla espiritual, ¿sí? Donde los lugares donde están ustedes, donde están establecidos la torre de oscuridad y de lleno de idolatrías, tenemos que ir nosotros a limpiar, a brillar la luz de Cristo. Amén. Volviendo del tema, hoy en el capítulo nos enseña entonces específicamente cómo debemos hacer la batalla espiritual, ¿sí? Pastor, dice que hagamos batalla espiritual, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Y qué es una batalla espiritual? ¿Cómo podemos luchar de las cosas que no se ven en nuestros ojos? Justamente es el ministerio de la escuela tirano, ¿sí? Hoy aparece en el versículo, Pablo, ¿sí? Está haciendo este ministerio. Por eso ustedes quiero que concentren. Y utilizó Pablo la estrategia de la batalla, ¿sí? De lucha espiritual a través de la escuela, ¿sí? Tirano. Vamos a ver qué es lo que hizo. Pablo durante 2 años discutió en la escuela de Tirano, ¿sí? Como esto, el ministerio de la escuela Tirano fue un importante ministerio misional de Pablo en el tercer viaje misionero, ¿sí? Utilizó el lugar. ¿Qué es la escuela Tirano? Y también podemos ver que en ese tiempo, ministerio misional de Pablo fue un momento máximo, un máximo de su ministerio. Era la cima, ¿sí? Era el momento más que se pudo evangelizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no solo estableció la iglesia de Efeso de la ciudad que aparece hoy, sino, además de Efeso, también estableció las iglesias en donde, en Colosa y en las 7 iglesias Asia Menor, donde aparece en Apocalipsis, ¿sí? Eso vamos a ver qué iglesia. O sea, ese momento, a través del ministerio de Efeso, ¿sí? Se levantó muchas obras, ¿sí? Este evangelio se fue ampliándose y se estableció muchos lugares en las iglesias, en Colosa y más en los 7 lugares de todo Asia Menor. Si vemos en Hechos capítulo 19, 10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Esto es el poder de la palabra, ¿sí? La palabra tiene el poder. Todos oyen y aceptan al Señor Jesucristo. Como el título de la palabra de hoy, la iglesia Yewon del culto de Latinoamérica tiene que ser la escuela Tirano
de esta época. Amén. Tiene que ser esto. Nuestro culto, ¿qué quiere decir? Todos los creyentes tienen que venir, ¿sí? Y a través de la palabra del púlpito, nosotros tenemos que expandir este evangelio a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Esa es la función de esta iglesia. Esto es lo que debemos hacer. Por eso tenemos la vida. Cada uno de ustedes tiene que ser el obrero de la escuela Tirano. Como esta conciencia, nosotros tenemos que desafiar a transmitir el evangelio a los 46 países de Latinoamérica. Esto es la misión de nuestro Dios que nos permitió a nosotros. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que seamos una comunidad de ocupar verdaderamente el papel de la escuela Tirano en esta época y que todos tengamos una evidencia de poseer a todas las naciones como herencia. Amén. Punto 1 es movimiento de la palabra concentrada. Es el movimiento de la palabra concentrada. Vamos a leer el libro Hechos 19, 1 al 2, todos juntos, que aparece en la pantalla. Leamos despacio. Tenemos que entender, ¿sí? Entender la palabra lo mejor. Esto no es un torneo de quién lee más rápido, sino entender la palabra. Vamos a leer todos juntos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sí? Vean, el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo fue en el año 53 en primavera, ¿sí? En ese momento, junto con Timoteo, comienza desde Antioquía y va hacia norte, como solía hacer en el segundo viaje de misionero de Pablo, ¿sí? Pablo siempre lo que arrasaba siempre para el norte, ¿sí? De Antioquía para el norte. Por eso si vemos en Hechos 18, 23, dice que el equipo de Pablo andaba recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Podemos ver a través de este versículo, podemos ver que la característica del viaje misionero de Pablo era visitar a los lugares que ya había visitado, ¿sí? No era, también iban los campos, nuevos campos, pero la característica era también visitar otra vez, ¿sí? Visitar otra vez al lugar donde echó la semilla. En una palabra, hizo el ministerio de establecer espiritualmente a los discípulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es solo visitar y transmitir el evangelio, ¿sí? Sino volvía otra vez al mismo lugar, veía el estado espiritual de los discípulos, ¿sí? Y le daba fuerza, ánimo, enseñanzas para que ese discípulo puedan estar firme, ¿sí? Sin tambalearse por ningún engaño de Satanás. Amén. Esto es lo que hizo Pablo. En nuestra iglesia también estamos haciendo este ministerio. Por eso ustedes ven, ¿no? Muchos grupos en este año, después de la Corona 19, estamos yendo viajes de misioneros, ¿sí? Están yendo a Colombia, a Filipinas, ¿sí? A muchos lugares, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá. ¿Por qué hacemos esto? Es justamente para establecer firme a los discípulos y a los obreros. Amén. No es terminar una sola vez, no es momentáneo, sino establecer que ellos puedan enraizar solamente en palabra en Jesucristo. Amén. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Y el año que viene, se agregó mucho más países. Así que, ¿por qué le digo esto? No es solamente nosotros, sino ahora ustedes tienen que ir juntos. Amén. Ejemplo, yo el año que viene cuando vaya a Perú, ¿sí? Tienen que acompañar a ustedes. Amén. O algunos que ya están en Perú, nos encontramos en Perú. Amén. Ministrar juntos. ¿Por qué juntos con nosotros? Porque nosotros estamos en la misma corriente, ¿sí? En la misma corriente. También a través del culto en Latinoamérica, ¿sí? Tenemos que hacer continuamente este papel de ayudar a los creyentes para que puedan establecerse. No solo exterior, sino estoy hablando aquí, ¿sí? Aquí dentro de Corea.
tenemos muchos creyentes, ¿sí? Creyentes latinos. Y hay muchos creyentes que tienen fe débiles, ¿sí? Entonces tenemos que ayudar, animarlos. Porque esto no es fácil, porque Satanás continuamente ataca, ¿sí? Para estar concentrado en otras cosas y ataca para que no pueda venir a escuchar la palabra. Por eso esto es no solo exterior, sino aquí adentro de Corea, también ustedes tienen que ayudar, hablando, llamando, dar ánimos, ¿sí? Para que ellos puedan escuchar una vez más la palabra del Señor. Amén. Porque, como le dije, la palabra del Señor tiene el poder y lo cambia. Espero que todos los creyentes que están en este lugar sean un buen obreros, ¿sí? Para establecer firmemente a los creyentes del culto de Latinoamérica. Amén. Justamente eso es hacer el ministerio de un grupo de 3 personas. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros tenemos el grupo de 3 personas y llenar el cuarto hombre, ¿sí? Y formalizar una torre. ¿Sí? Eso es una torre y es el movimiento del grupo de 3 personas. Espero que antes que se termine este año, nosotros podamos desafiar este movimiento del grupo de 3 personas. Amén. Si no le gustan el grupo que yo le hice, hagan entre el grupo ustedes. Ejemplo, la familia de Fernando puede ser grupo de 3 personas. Completar el cuarto. Ejemplo, ya lo hizo. Lo invitó a Arístides y ya formaliza una torre, ¿sí? Es así, mantener, ayudar continuamente los 3. ¿Por qué los 3? Porque uno puede cansarse, uno no puede tener tiempo. Entonces cuando uno está cansado, si no tiene el tiempo, Hilda, ¿sí? Hilda continúa. Si no puede Hilda, continúa Jair. Y entre los 3 orar por ellos y ayudar a ellos. Amén. Hoy no tenemos la traducción y están teniendo problemas los creyentes coreanos, pero seguramente van a escuchar este mensaje a través del Espíritu Santo. Amén. Pablo, haciendo este ministerio de establecer firme a los discípulos, llega a la ciudad de Éfeso, ¿sí? Éfeso, después de recorrer, ¿sí? Los lugares desde el norte, Antioquía, hacia todo el norte, y llega a Efesio. Y cuando llega a Efesio, encuentra con algunos discípulos, ¿sí? Y acá vamos a leer, llega y encuentra a algunos discípulos, pero ¿qué pasa? Ellos no sabían el Espíritu Santo. Le pregunto, recién acá vamos a leer. Dice que no sabe quién es el Espíritu Santo y tampoco sabía el bautismo que se daba en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Solamente ellos sabían el bautismo de Juan, ¿sí? De Juan. Ustedes, el bautismo Juan, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ellos sabían solamente sobre el arrepentimiento del pecado, ¿sí? ¿Por qué? El Juan el Bautista lo que andaba diciendo era, ya llega el fin del mundo, así que crean, arrepiéntense y vengan al Señor, arrepienten su pecado. Y entonces ellos sabían que solamente arrepentirse, ¿sí? De nuestro pecado era que obtenían la salvación. Pero ustedes saben, pero en ese momento no sabía, un discípulo no sabía qué era el Espíritu Santo, solamente no sabía quién era Jesucristo, solamente sabía el bautismo de Juan, que es solamente arrepentirse del pecado, ¿sí? Hasta ahí, no sabía más, porque nadie le decía. Y tampoco en ese momento, ahora nosotros tenemos internet, ¿sí? A través de muchas aplicaciones podemos tener rápidamente la información. Pero en ese momento, una palabra para que transmita tardaba más de un año o ni siquiera llegaba, ¿sí? Por esa razón no podían escuchar. Y entonces todavía ellos no sabían que ya había llegado el Espíritu Santo que llegó, ¿sí? En el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés. Amén. Totalmente desconocido de esa obra, ¿sí? Lo que debemos ver bien aquí es que no podemos decir cristianos solo en saber de arrepentirse del pecado, ¿sí? Ustedes no es un cristiano solamente arrepiento, sí, Señor, arrepiento mi pecado, no es punto final. Eso no quiere decir un cristiano, ahí le falta, sí, 50%. ¿Qué es? Además de arrepentirse, nosotros debemos ir delante de Dios, aceptar a Señor Jesucristo. Amén.
Porque ustedes vean, no el cristianismo, no la iglesia cristiana, sino en todas las religiones hay arrepentimiento, ¿sí? En católico, en budismo, en Alá, en todo lado hay arrepentimiento de su pecado. Pero eso no quiere decir que obtenemos la salvación. El verdadero arrepentimiento, donde dice en la Biblia, es tener arrepentimiento del pecado más regresar a Dios, ¿sí? Ir otra vez a Dios, volver a encontrar a Dios a través de Jesucristo. Amén. Y esa forma, siempre nosotros tenemos que regresar a Dios totalmente. Y esa forma es confesar mis pecados y recibir al Señor Jesucristo como mi dueño en esta vida. Amén. Como mi dueño y mi Salvador. Todos aquí aceptaron al Señor Jesucristo como mi dueño, mi Señor. Amén. Por eso es muy importante aceptar, ¿sí? Aceptar al Señor Jesucristo. Esto llamamos aceptación del Señor Jesucristo. Al ser así, el Espíritu Santo del Señor permanece en nosotros, mora en nosotros, y a esto decimos el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Al momento de recibir el nombre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Llega el Espíritu Santo y no se va, sino mora eternamente. En esta época, a través de la escritura de la Biblia, ¿sí? En ese momento, 2000 años atrás, a través de la escritura no podía entender este Espíritu Santo, ¿sí? Por las varias situaciones, no podían tener entendimiento espiritual, pero, ¿sí? Por eso, en este tiempo, como la evidencia, ¿qué es lo que hacían? ¿Sí? Recibían el Espíritu Santo en otra forma, en otra evidencia. ¿Qué? Hablaban otras lenguas, ¿sí? Aquí los creyentes también hay muchos que hablan otras lenguas. Hablaban otras lenguas y también hablaban profecías, ¿sí? Profecías. Era necesario. Eso es la evidencia que yo tengo el Espíritu Santo. Pero ahora no estamos viviendo ese momento. Donde vivimos nosotros es a través de la palabra podemos tener entendimiento correctamente. Amén. A través del Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, nosotros ya no hace falta hablar otras lenguas y hacer la profecía. ¿Por qué? Ya llegó Jesucristo y llevó todos nuestros pecados. Amén. No es que sí o sí tenemos que hacer la profecía y hablar en otras lenguas como evidencia. Por eso, lo importante es que ustedes no tienen que dudar. ¿Por qué? Al aceptar a Jesucristo, ya permanece eternamente el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. No sean engañados. Si hay creyentes que dudan, yo acepté, pero ¿estará el Espíritu Santo? ¿Dios estará junto conmigo? No. Satanás engaña continuamente. Ustedes tienen que tener la seguridad de aceptación, ¿sí? Seguridad de salvación, le dicen, seguridad de la salvación. Que Dios, yo acepté a Jesucristo, quien es mi Dios como mi Salvador, mi dueño, ¿sí? Que murió en el tercer día, resucitó. Creo, Señor, entra en mi corazón. Y al momento de decir en nombre del Señor Jesucristo, ya nosotros permanece el Espíritu Santo. Amén. Por eso si vemos en Juan 1:12, vamos a leer todos juntos a través de la Biblia. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A todos los que reciben, ¿sí? No importa qué raza, qué país, de dónde es, si es noble, si es esclavo, no importa. A cualquier persona que cree en el nombre del Señor Jesucristo, le dio el poder de ser hijo de Dios. Amén. Créanlo. Y también en el 1 Corintios, capítulo 3, 16, dice así, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Al momento de recibir a Jesucristo, somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Amén. Aquí es una iglesia, esto es un edificio, pero nosotros somos el templo de Dios. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que cuidar nuestro vocabulario, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestros actos, hechos. ¿Por qué? Otros no creyentes, a través mirar a nosotros, ellos, ¿sí? Pueden tener la influencia espiritual o no. Amén.
quiero que ustedes tengan seguro. Ser un hijo de Dios quiere decir que ya mora el Espíritu Santo. ¿Ustedes son hijos de Dios? Amén. Son todos hijos de Dios. Por eso vamos a leer todos juntos Hechos capítulo 19, 8, 9. Todos juntos leamos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Amén. ¿Qué quiere decir? Habían personas, ¿sí? Personas que recibían el mensaje de Pablo, ¿sí? Cuando Pablo discutía el evangelio, ¿sí? Todos los días en la escuela Tirano, había gente que recibía el evangelio y aceptaba a Jesucristo. Pero había por otro lado, ¿sí? Una multitud que no creían, ¿sí? Endurecido el del corazón, y se había levantado una multitud que maldecía a Pablo, ¿sí? Hablaba mal. ¿Ese quién es? Es todo mentira, ¿sí? Maldecía. En ese momento Pablo, en vez de enojarse con ellos y en vez de discutir con esa multitud, se apartó silenciosamente y cambió su estrategia. Salió por un lado y empieza a penetrar de vuelta, ¿sí? Penetró de vuelta a través del ministerio de la escuela Tirano. Amén. Como esto, nosotros si haciendo el evangelismo, si uno no me escucha, no es punto final. Le dije que venga, no quiere venir, no es punto final, sino tenemos que entrar y hacer la estrategia por otro lado. Amén. Como penetrar una nueva estrategia. Por eso no discutió, sino no discutió. ¿Qué quiere decir? Aquí ustedes vean, discutiendo, esta palabra quiere decir que Pablo está explicando, ¿sí? Explicando específicamente a través de la palabra, ¿sí? La palabra del Antiguo Testamento. Ustedes vean, en ese momento todavía no había Nuevo Testamento, y entonces utilizaba el Antiguo Testamento, transmitió el mensaje de Jesucristo. Y acá vamos a leer, eso es justamente 2 años continuamente levantó gran obra, que todas las personas de Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Dios. Amén. 2 años, todos los días hablaba, decía la palabra de Cristo. Amén. A través del movimiento de la palabra concentrada, como el subtítulo 1, estableció la torre firme de Cristo en el campo. Amén. Y también podemos ver, según escrituras occidentales, que el apóstol Pablo en la hora de siesta, ¿sí? Más o menos calculamos de 11 a 4 de la tarde, hora siesta, cuando todas las personas no podían trabajar, ¿sí? Por el calor, utilizó ese horario y empezó, ¿sí? Empezó a hacer el movimiento de la palabra. O sea, la escuela Tirano, podemos ver que esa escuela ya era una escuela que daba clases, ¿sí? Que daba lecciones. Pero entonces Pablo no tenía el horario. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En ese momento había hora siesta, ¿sí? Siesta. Y entonces esa hora lo rentó y empezó a discutir la palabra todos los días de 11 a 4 de la tarde, ¿sí? Por eso muy importante es cuando tenemos que hacer el movimiento de la palabra, una cosa muy importante es tener un horario fijo, ¿sí? Un lugar para estar discutiendo la palabra del Señor. Amén. ¿Eso qué es? Nosotros ya estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo en la casa de Máxima, en el restaurante de Andy. Amén. Esto es compartir la palabra continuamente en un lugar dedicado, ¿sí? En un tiempo dedicado, en el horario dedicado. Amén. Por eso, Máxima y Andy están haciendo un papel muy importante para la ampliación del reino de Dios, ¿sí? Habilitar su casa no es fácil,
pero nosotros tenemos que hacer ese horario, ir a practicar la palabra. Si yo no voy, por ahí ustedes, ¿sí? No pueden tener ni una semana de escuchar de vuelta y concentrar en la palabra, ¿sí? Tenemos que obtener la palabra, obtener la fuerza a través de la palabra. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y yo estoy seguro que a través de esta plataforma de Máxima y de Andy se va a ampliarse la palabra del Señor en todas las naciones y en todas las zonas. Amén. Y eso es una plataforma. Le decimos plataforma porque es un lugar, ¿sí?, que se va a utilizar para la plataforma de evangelizar a todos los latinos. Amén. Y la otra es que tiene que haber el mensajero que puede continuar junto con el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no pueda, tiene que haber otras personas, ¿sí?, para que pueda ir a transmitir el evangelio. Amén. Para que no se corte, para que no se frene el movimiento de palabras. Amén. Ejemplo, miércoles, si yo no puedo ir al restaurante de Andy, Andy tiene que hacerlo, ¿sí? Mirar el libro, por lo menos leer juntos, ¿sí? Máxima también. Si cuando yo no pueda, no importa cantidad de personas, viene y tiene que, como líder, tiene que ir leyendo y estudiando la palabra del Señor. Amén. Eso es muy importante. Tiene que haber un lugar, el horario, y después tiene que haber otro, ¿sí?, otro obrero que pueda compartir la palabra. Amén. Pablo lo que hizo es esto. Por eso Pablo todos los días durante 2 años discutió la palabra del Señor continuamente. Lo importante aquí es la continuidad, ¿sí? No tiene que frenar, porque nosotros también ya experimentaron, ¿sí? Cuando esto se frena una semana, ya se frena. Por eso la continuidad, el movimiento de la palabra y el movimiento del evangelismo, continuidad es muy importante. Amén. Continuar. No solo continuar mi trabajo porque me pagan, ¿sí? Eso es idea del mundo, eso es engaño de Satanás. Ustedes piensen, muchas personas, su trabajo, ¿sí?, aunque estén un poco mal, aunque sientan un poco mal, van. Pero cuando venir a la iglesia, ¿sí?, cuando están un poco mal o tienen que hacer otras cosas, no vienen. Eso tiene que ser al revés, amén, al revés. Su trabajo puede faltar, pero el lugar de escuchar la palabra nunca tiene que faltar. Amén. Porque eso se corta, el ritmo se corta. Por eso le digo, ustedes experimenten, cuando ustedes se concentran en la palabra, Dios nos bendice. Porque lo resto es todo lo secundario para Dios. Amén. Dios prueba a través del dinero, nos prueba a través de la enfermedad. Y depende de cómo reaccionemos en ese medio de prueba, nosotros obtenemos la bendición o desechamos la bendición. Por eso ustedes vean, los creyentes que tienen problemas, los creyentes que todavía viven en complicación, hay que verificar. Quiere decir, porque no concentran en la palabra. Amén. Ustedes vean, esos creyentes que asisten bien a la iglesia, que concentran en la palabra, están todos bien, ¿sí? Pero en cambio, los que no pueden hacer así, todavía tienen problemas y pueden tener dificultades en esta vida. Quiero que ustedes, por eso yo golpeo cuando oro, nombrando cada uno de ustedes, todavía los creyentes que no entendieron esta verdad, me duele mucho, me duele mucho. Porque cambiando el orden, Dios le va a bendecir y no pueden esperar, ¿sí? No pueden esperar. Pastor, no hable así. Porque si yo no salgo a trabajar, no pueden comer mis hijos. Sí, por favor, créanme, ¿sí? Cambien, no van a morir de hambre, ¿sí? Dios está probando, Dios a través de eso está probando. Quiero que todo obtenga la bendición y tengan victoria y éxito a través de la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir? Sin palabra del Señor no hay nada que podamos hacer. Amén. Si no hay palabra, un cristiano, no tenemos palabra y oración, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos con otras religiones? Nosotros tenemos que orar y estar siempre concentrados en la palabra. Amén.
Además de la palabra de Jesucristo. Amén. Siempre palabra de Jesucristo. Compartir sus testimonios que había experimentado sobre las obras, ¿sí? Y compartir nuestras gracias que recibimos en nuestro campo. Amén. Como esto, Pablo durante 2 años, además de dar explicaciones, la Biblia, también compartió sus testimonios, ¿sí? Y también compartió sus experiencias de la obra que levantó Dios. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Por esa razón, las personas que escucharon la palabra del Señor a través del testimonio de Pablo, la escuela Tirano, se levantó grandes movimientos. Y había grandes respuestas. Todas las gentes vinieron para escuchar la palabra, porque ese horario, en vez de la siesta, todos los rumores que escucharon, que está dando la palabra de la vida. Uno fulano que se llama Pablo está dando, ¿sí?, la fuerza a través de la palabra. Entonces todos vinieron, una multitud, para escuchar. Amén. Oro para que todos los creyentes del culto en Latinoamérica sea también este lugar, puedan venir con esa actitud. Amén. Que vamos a este lugar. Hoy es el domingo. Vamos a la iglesia Gibón, el culto de Latinoamérica. Ahí vamos a obtener la fuerza a través de la palabra. Amén. Vamos a obtener la vitalidad, ¿sí?, la razón, las respuestas para vivir en esta semana. Amén. Como esto, oyeron la palabra del Señor en la escuela Tirano. Quiero que sean los creyentes que oyeron la palabra de Dios, de Cristo, en la iglesia Gibón. Amén. Que todo tiene que ser así. Ustedes vean, un psicólogo, Maslow, muy famoso, habló así. Dice así: el aspecto más bello de una persona es la realización de sus capacidades potenciales. Amén. Un hombre, una mujer, un hombre, cuando es más bello y bella, es cuando nosotros utilizamos nuestra capacidad, ¿sí?, en potenciales. ¿Qué quiere decir? Tenemos que usar nuestro evangelio, esta capacidad, este poder del evangelio, el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Tenemos que utilizarlo transmitiendo a los no creyentes. Amén. Quiero que todos los creyentes del culto en Latinoamérica tengan y tienen esta potencia de capacidad espiritual infinito. Así que quiero que ustedes lo usen en el campo del evangelismo. Amén. Utilicen. Compartan la gracia que recibieron a través de la palabra. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos los creyentes sean transmitidores de potencia espiritual en los campos del evangelismo y que todos puedan establecer como absoluto discípulo de Cristo. Vamos a ver el punto 2, es crecimiento de la palabra del Señor. Pablo, al levantar este movimiento de la palabra concentrada, empezó a levantar grandes obras en el campo, ¿sí? Después de confirmar esta palabra concentrada, trabajó en las obras y levantó muchas obras en el campo. Si vemos después del versículo 11 del capítulo, a través de Pablo salían los espíritus malos, ¿sí? Dice, salían los espíritus malos y los enfermos obtenían la sanidad. Vean las obras. A través de la palabra de Pablo salían los demonios y obtenían la sanidad los enfermos, incurables, ¿sí? Y entonces al ver esto, aparece ¿quién? Los 7 hijos de Esceva. ¿Quién es Esceva? Era un judío, jefe de los sacerdotes, ¿sí? Los 7 hijos que escucharon ese milagro, que vieron ese milagro, también quería hacer lo mismo. Quería echar al espíritu malos a través del nombre de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Al final no lo pudo hacer, obviamente. Más, ¿sí?, ellos pasaron de vergüenza y fueron burlados. ¿Qué dice? Se fugaron de la casa desnudos y heridos, ¿sí? Esto no es que yo quiero en el nombre del Señor Jesucristo. Uno que no cree, solamente utilizar la palabra, no hay poder, quiere decir. Nosotros tenemos que aceptar, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos actúa para que utilicemos este poder. Amén. Vamos a leer todos juntos Hechos capítulo 19, 14 al 16. Leamos todo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre
en quién estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, que tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sí, vean, quiso imitarle sin creer, para burlar. Yo también puedo hacer. Vean qué vergüenza que pasaron. Un demonio le dijo, yo conozco a Jesucristo y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes eran para echarme a mí. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que saber, un demonio sabe bien correctamente cada uno de nosotros. A este creyente lo toco el viernes a la noche para que le duela un poco en la panza, no va a ir el domingo. Demonio sabe. El demonio sabe quién es débil espiritualmente, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que obtener fuerza a través de la palabra. El demonio dice a este Alberto Shin, ya el sábado le hago que se canse un poco en el trabajo, le digo a mi jefe, le digo al jefe de Alberto para que el domingo venga a trabajar. Sabe que va a decir que no puede decir no. ¿Sí? Como esto, si hay algunos casos así, tienen que decir ustedes, no, yo soy un cristiano, tengo que ir a la iglesia. Amén. Tienen que tener esa fe, porque el demonio sabe esa debilidad y utiliza y sabe a cada uno. Amén. Por eso, ustedes quiero que estén siempre en palabra, ¿sí? Verdaderamente, y acepten verdaderamente al Señor Jesucristo. Amén. Por eso si vemos también después del versículo 17 del capítulo, los judíos y los griegos, a través del caso de los hijos de Seba, ¿sí? Se despertaron espiritualmente. Los magos que hacían hechicerías de eso, ¿sí? Se despertó espiritualmente y dejaron todo. Fue la motivación de deshacer su doble vida de fe, ¿sí? Y regresaron como verdaderos creyentes de la fe. Amén. Quiero que ustedes, antes que pase eso, despierten. Como esto, el movimiento de la palabra de la escuela tirano de Pablo, no es que dio una influencia solamente en Efesios, sino y levantó el movimiento de la palabra y empezó a ampliarse en dónde, ¿sí? A todo Asia Menor. Entonces las personas Asia Menor vinieron, como le dije, vinieron de todos los lugares, ¿sí? Para escuchar esta palabra de Pablo, de Dios. Y como conclusión, las personas que escucharon el Evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Regresaron a sus lugares después de escuchar la palabra y levantaron la iglesia. Amén. Así que ustedes saben qué tienen que hacer ahora. Ya que escucharon la palabra, vuelvan a su casa, vuelvan a sus países. Cuando lleguen, tienen que establecer la iglesia. Amén. La iglesia no es poner un cartel iglesia, sino, como les dije, reunir a un grupo, pequeño grupo, a compartir estudio bíblico a través de la palabra del púlpito. Eso es una iglesia, amén. Porque ustedes, cada uno de ustedes, son templo, amén. A través del ministerio de la escuela tirano que se levantó la iglesia Colosas, iglesia Efeso, Laodicea, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Vean cuántos lugares se levantó la iglesia. Todos vinieron y escucharon la palabra. Espero que después de, calculemos, 5 años, que puedan escuchar el rumor que, Fernando estableció la iglesia en Perú, Eduardo también, ¿sí? Esto es la bendición, ¿sí? En Brasil se levanta la iglesia y el restaurante Andy se convirtió por los fines de semana como una iglesia, ¿sí? Tenemos que tener esta evidencia, rumores, amén. Si también vemos en versículo 20 del capítulo que dice, crecía, prevalencia y poderosamente la palabra del Señor, amén. Crecía la palabra, crece. Por eso las personas, un cristiano, escuchando la palabra, si no hay cambio, tiene que verificar, ¿sí? Quiere decir que no están escuchando. Cualquier persona, si recibe la palabra, ¿sí? Verdaderamente empieza a tener cambios espirituales en su vida. Amén. Por eso Andy, es uno de los ejemplos, Andy. Antes no venía, ¿sí? No le interesaba, pero después de entrar la palabra,
ya no puede, es más difícil que no vengan, que vengan, ¿sí? Como esto, la palabra cambia a la persona. Una persona no puede cambiar a la persona, pero la palabra de Dios sí puede cambiar a una persona. Amén. Oro para todos los creyentes de Latinoamérica, que todos nosotros seamos cambiador del campo y que nosotros siempre estemos grabados solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo, y que podamos establecer firmemente la torre de Cristo en nuestros campos. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este momento. Háganos que nosotros seamos como el apóstol Pablo y que podamos mostrar existencia espiritual en el campo del movimiento de la palabra, y que solo podamos vivir una vida centro de solo Cristo y de establecer la torre firme de Cristo en nuestros campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.